santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la sexta semana del tiempo ordinario, ya casi para terminar esta primera parte del tiempo ordinario. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este programa Palabra y Vida, en donde estamos transmitiendo a través de Radio Guadalupana la alegría del Evangelio. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su amable sintonía. Las lecturas de hoy sábado nos recuerdan que el Señor es nuestra protección. Saludamos con gusto y agradecimiento a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana y hace posible que este programa llegue a usted como Dios manda. Hoy nos acompaña en el programa Dulce María Villa Lozano para compartir el tema de su tesina, esa tesina que a más de 4 estudiantes del bíblico nos puso a temblar y nos puso la carne de gallina, pero que al final pues resulta en un trabajo muy edificante. Fíjense ustedes que Dulce nos va a llevar por un pasaje que hemos oído quizá varias veces ya, pero siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que no habíamos percibido con anterioridad. Tiene que ver con agua, tiene que ver con tormenta y tiene que ver con caminar. Seguramente ya se está usted imaginando de qué se trata, pero antes de iniciar este fabuloso viaje, vamos a pedirle a Fabián que nos ayude con la oración que nos pone en sintonía con el Señor. Fabián. Claro que sí, Jorge. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestra guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador. Amén. Fabián, muchas gracias. Bueno, pues como decía Jorge, hoy nos acompaña Dulce Villa con el tema Revisión al texto Mateo 14, 26 al 30. Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Escuchar la voz de Jesús, el poder para caminar sobre las aguas. Bueno, pues como dice Jorge, esto está muy prometedor, así que póngase, mi querido hermano, todo su corazón y todo su ser abierto a la palabra de Dios y abierto a lo que hoy nos va a compartir Dulce. Sin tardarnos más, pues, nos vamos guiados por ella misma con este tema que ella nos ha preparado y con esto iniciamos nuestra sección Invitado del Mes. Bueno, buenos días, Dulce, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación para compartirnos tu trabajo. Bien, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y a presentar pues el trabajo de meses, ¿verdad? Porque pues sí, a leerlo pues sí se ve sencillo, pero pues sí me costó un buen trabajo más porque pues fui de la generación que pues nos tocó el semestre donde empezó el encerramiento y pues sí nos costó para recabar toda la información y todo eso, pero pues quedó y muy bien, gracias a Dios y el Espíritu Santo que me guió. Bueno, gracias. Ahora sí, platícanos algo de ti, cómo llegaste al instituto, qué fue lo que más te gustó y algo. ¿Por qué escogiste este tema? Pues al instituto llegué después de un retiro de María Mediadora, que el Espíritu Santo me inundó. Y precisamente saliendo de ese retiro, yo miré
pues la propaganda, ¿verdad? Que pone el instituto en cada iglesia. Y pues no sé, se me quedó así fijo, sobre todo las palabras dichas por San Jerónimo, ¿verdad? Y no me las pude borrar ya, hasta que ya busqué en el periódico Presencia y ahí estaba también. Ya, o sea, estuve como una semana entre que sí que no, llamé y me inscribí, ¿verdad? Impulsada pues por mis hijos más que todo. El tema pues también va por ahí. Después de ese retiro pues yo empecé a buscar a Jesús. Estaba pues sedienta de Dios, de todo, por una serie de eventos malos que me habían pasado. Entonces en un taller de oración y vida, pues cuando nos tocó orar la oración de contemplación, me tocó ese pasaje, me tocó un cuadro donde estaba Jesús sobre las aguas, Pedro sumergido y Jesús con la mano tendiéndolo. Entonces fue una experiencia pues muy agradable. Después de eso, en el sexto semestre, cuando me tocó Mateo con la maestra Nitza Colina, y otra vez ese pasaje, cuando lo meditamos, pues no sé, el Señor me vi muy reflejada, me dijo muchas cosas el Espíritu Santo sobre ese pasaje, y pues por eso me marcó mucho, y por eso quise elegir ese pasaje. Me acuerdo, tengo esa imagen presente siempre, la mano de Jesús, y me vi reflejada en Pedro. Sí. Es muy importante ese pasaje para mí, y pues y yo creo que pues sí se nota que pues tiene mi corazón la tesina, ¿verdad? No solamente las palabras de las personas con las que me apoyé, de los comentaristas, un escritor en particular que pues sí me gustó mucho, Carlos Mesters, y pero pues tiene ahí mi corazoncito ahí dentro de esas palabras. Pues muchas gracias, Dulce, porque el tema que nos traes esta mañana me resulta muy interesante, entre otras cosas, porque sabemos que Dios no tiene boca, entonces por lo tanto no tiene voz como tal, pero también sabemos que Dios busca la manera constante de comunicarse con nosotros. Siempre. Así que vamos siguiendo esta antropomorfismo y revisemos qué nos dice el Antiguo Testamento de esa voz de Dios. Adelante, Dulce. Muy bien, pues la introducción a lo que es mi tesina, pues yo le puse como título La voz de Jesucristo, una guía para el hombre de ayer, hoy y siempre. ¿Verdad? Yo revisando en lo que yo estudié en el instituto, yo pues la escucha es la clave, pues para como usted dice, Dios no nos habla, no nos puede hablar ahorita, Jesús no nos puede, le hablar a los apóstoles, a nosotros no, pero siempre estar a la escucha es lo que le va a ayudar al hombre a tener siempre comunicación con él, ¿verdad? Porque pues como empiezo mi tesina, dice que a partir de que el hombre pierde la gracia y la comunicación con Dios, que fue con Adán y Eva, pues Dios es el que busca siempre comunicarse con él para que se salve y vuelva a su condición original, ¿verdad? Dios siempre pues nos ha querido ahí junto a él, que es para lo que nos creó. Y ya pues a través de la presente vamos a ver la relevancia en la observación y sobre todo la obediencia a la palabra de Dios dada al hombre. También pues se denotará la manera sabia en que Dios en su pedagogía divina, viendo que el hombre es muy obstinado y tiene arraigado el pecado, ¿no? A través de los tiempos fue formando una historia de salvación que tiene su culmen y cumplimiento en la venida de Jesús, el verbo divino. Jesús es
es la palabra. Y como en su condición de verdadero Dios y verdadero hombre, le muestra el camino a la humanidad para volverse a su Dios a través de la escucha de su palabra. Y pues el objetivo de estas de Vitesina es mostrar a las personas la importancia de escuchar a Jesús, así como la forma en que los apóstoles adquirían fuerza, fortaleza y poder del Espíritu Santo a través de la escucha y la obediencia hacia Jesús, pues también nosotros, ¿verdad? Hoy podemos tener esa gracia. Ya no lo podemos ver físicamente, ni lo podemos escuchar, ni podemos tener sus regaños como ellos, ¿verdad? Pero tenemos su palabra. Y ahí es donde lo podemos escuchar. Adelante, Dulce. ¿Ibas a comentar algo más? Sí, pues nada más que esa, ya la diferencia, pues la vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Que va a ser abrirnos a querer escuchar esa palabra y poder tener esa comunicación, ¿verdad? Porque pues Dios siempre va a respetar nuestra decisión, ¿verdad? De quererlo escuchar, pues o no. Ok, tenía por aquí un comentario, pregunta yo, ¿le sigo por aquí, Jorge? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, esto, la realidad nos ayuda a entender un poquito cómo da la comunicación Dios al hombre. No es como esperamos, no es como creemos, porque luego andamos queriendo o pretendiendo que nos hable Jesús por teléfono, ¿no? Por el celular. ¿Qué pasa? Que le llamo y no responde. Y pues no es así, como si fuera película o cosas por el estilo, no es así. En realidad, a veces hasta nos sentimos como que, bueno, Dios no me quiere hablar, Dios entonces no me ama, o qué está pasando, ¿no? Pero, bueno, en tu tesina mencionas un poquito ahí de la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Y bueno, en esa parte de la historia, ¿cómo se hizo escuchar Dios? ¿Cuál fue la pedagogía que mencionas que utilizó Dios al pueblo elegido? Platícanos. Bueno, pues Dios empezó a formar una historia de salvación, ¿verdad? Porque pues esa es mi percepción, ¿verdad? De que Dios pues miró que pues a veces sí mandaba a Jesús desde los primeros tiempos, pues no, yo creo que ni le iban a hacer caso, ¿verdad? Y él empezó a formar su pueblo, empezó a formar pues su pedagogía, ¿verdad? Para que estuviéramos preparados cuando ya viniera la salvación en sí, ¿verdad? Esa es mi percepción. Y pues Dios empezó a hablar al hombre, pues desde que él se alejó de él, ¿verdad? Y ya yo subtitulé la segunda parte de mi tesina, la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Ya ahí está. Ahí puse Hebreos 1:1 que dice que muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Pues siempre Dios dice que desde el principio quiso estar en contacto, como ya lo habíamos visto atrás. Él había creado todo para el hombre, para compartir con él su infinito amor por toda la eternidad. Y pues solo bastaban los 5 sentidos y la inteligencia del hombre para que él y Dios se entendieran a la perfección, en el principio con Adán y Eva. Y dice que a partir del pecado de ellos, pues se pierde la gracia de hablar con Dios cara a cara, no significando con esto pues que Dios quisiera alejarse de nosotros. A partir de ese momento, Dios es siempre el que toma la iniciativa de acercarse al hombre para comunicarle el plan salvífico, que tiene para él a través de hombres de fe, que es lo que estamos platicando, que pues si no a cualquier hombre, ¿verdad? Sino al que tuviera la disponibilidad de escucharlo y sobre todo de sentir su amor y querer estar con él, ¿verdad? Cerca. Dios Padre quiere entrar siempre en diálogo con el hombre, ¿verdad? Y a fin de realizar la historia de salvación, comunicándole su vida divina. A esta iniciativa de Dios Padre la llamamos revelación. Por medio de la revelación, Dios se manifiesta al ser humano, indicándole quién es y cuál es su plan y proyecto sobre toda la humanidad.
Desde el principio de la creación, Dios ha estado llamando a los hombres a un encuentro personal con Él, ¿verdad? Y dice que en las Sagradas Escrituras, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, Dios, por medio del geógrafo, muestra todas las veces que toma la iniciativa de comunicarse con el hombre. Siempre. Yo puse aquí estos 6 puntos, que fue lo que se me hizo más importante, para saber su voluntad y el destino preparado para él, por ejemplo, con Noé o con Abraham, para establecer alianzas y pactos para la salvación del hombre, pues con Noé o con Abraham, con Moisés, que fueron los que tuvieron ese corazón abierto para escucharle, para poner reglas en beneficio del hombre y su relación con Dios, cuando Dios da los mandamientos. Y 4, para responder al hombre por alguna súplica. 5, para salvar a su pueblo elegido. Y 6, advertir y tratar de convencer al hombre de la consecuencia de sus malos actos mediante revelaciones a hombres de fe, por ejemplo, los profetas. Ok, Dulce, pues muy bien. Y a pesar de lo que nos comentas ahorita, a pesar de que ya nos compartiste y resulta que el pueblo de todo el mundo no hizo caso, ¿qué hace el Señor entonces, ya después de todo lo que les había dicho? Pues el Señor, después de estar queriéndose siempre comunicar con el hombre y tratando de llevarlo hacia lo que Dios sabía que era bueno, pues vuelve, o sea, se hace como un círculo vicioso, ¿verdad? En la historia de la salvación, pues es lo mismo. Dios siempre, por medio de algún hombre de fe, pues le comunica el plan salvífico, luego el pueblo lo escucha y por un tiempo pues hace caso, luego ya vuelve a caer en el pecado y otra vez de nuevo. Es como un círculo vicioso en toda la historia de la salvación, ¿no? Porque pues el hombre por sí mismo no es capaz de salvarse. Tuvo que venir él mismo, ¿verdad? Esa fue la pedagogía del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. Pero cuando el pueblo no hace caso y se repite este círculo del que estás hablando, el Señor manda emisarios, ¿no? Así es. ¿Y a quiénes mandó? Pues a los profetas. Siempre fueron ellos, ¿no? los encargados de pues decirle al pueblo sus verdades, y pues eran como eran los que se encargaban de decir lo que estaba mal el pueblo, pues a veces pues les daban cuello, los desterraban, y pues siempre eran los que se sacrificaban por Dios. Les costaba hasta la vida, ¿verdad? Pues ser emisarios de lo que Dios quería de ese pueblo pecador, ¿verdad? Y que no, siempre como en todo, ¿verdad? No nos gusta que nos digan nuestras verdades, y el pueblo pues no obedecía. Esa fue la pedagogía pues en el Antiguo Testamento, el hombre siempre tendiendo hacia el mal, siempre, sí, por un tiempo, mientras cuando ya estaban alejados del amor de Dios, y que pues es como hoy, ¿verdad? Yo me siento muy identificada, sí. Siempre cuando empecé a estudiar ahí en el instituto lo que era la historia de la salvación, pues se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Porque ya cuando ya tenemos el agua hasta el cuello es cuando ya volvemos con nuestro Dios, con Jesús, y luego ya pedimos perdón y nos portamos bien, pero luego ya nada más vemos que ya Dios está con nosotros y ya nos volvemos otra vez rebeldes y de nuevo. Entonces yo me sentí muy identificada con el pueblo de Dios. En lugar de Israel, ahí a veces veía mi nombre, Dulce. Tienes razón, Dulce, tienes razón en lo que estás diciendo, porque en mi pueblo hay un dicho que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. El que no quiere ver.
Y también dicen que a nadie le gusta escuchar sus verdades, como dices tú, ¿sí? Así es. Pero aún así, el Señor insiste en comunicarse con su criatura. Y así llegamos al Nuevo Testamento, llegamos con Jesús. ¿Qué nos cuentas de eso? Ya en mi tercera parte de la tesina, yo la titulé El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Que es una cita de Juan 1:14. Entonces, pues a ella, Dios mismo se hizo hombre, ¿verdad? Y la gracia en su plenitud tuvo que venir para completar el plan de salvación. Solo a través de Jesucristo es donde tiene su plenitud el plan salvífico de Dios. Todo lo anunciado por Dios por medio de los profetas, pues se cumplió en Jesús, el Dios con nosotros. Solo por medio de Jesucristo el hombre puede volver a su naturaleza inicial, el ser hijos de Dios, estar a su lado y mirarlo cara a cara. Solo Dios Hijo a través del Santo Espíritu puede conducir al hombre al reino del Padre. Solo a través de Jesucristo nos convertimos en hijos de Dios. En Jesús y a través de su paso terrenal se da la revelación final. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Juan 8:18. Pues Jesús se encarna y se hace hombre. Pues Jesús asumió su condición de hombre pues en no una época tan fácil, ¿verdad? Aquí en esta parte pues yo me apoyé de Carlos Mester, ¿verdad? En su libro de Jesús, los Evangelios se llama, y me gustó mucho la manera como pues está muy bien explicado para entenderlo, ¿verdad? Él aquí resume de que el Nazaret de la época de Jesús, ¿verdad? Dice que él nació en Belén de Judá, se crió en Nazaret de Galilea, hablaba el arameo con acento de judío de Galilea. Pues ahí nos explica cómo la samaritana lo veía como judío y los judíos de Judea lo veían como galileo. Se crió en el campo donde la explotación de los poderosos pues era más fuerte. No tuvo oportunidad de estudiar como Pablo, tuvo que trabajar. No era doctor de la ley ni pertenecía a los grupos de fariseos o esenios. Pues para conocer la vida del Hijo de Dios, pues durante 30 años basta analizar el día a día de cualquier nazareno de la época, ver cómo era su vida desde la mañana hasta la noche. Y esa es, cámbiale el nombre a un nazareno y ponle Jesús y pues esa es su biografía. Pues la familia de Jesús no era sacerdotal. Jesús no nació sacerdote o hijo de sacerdote. Nace laico, pobre, sin la protección de una clase social. Es posible que aquí nos dice él que la familia de José haya emigrado de Belén de Judea en tiempos de los asmoneos para vivir y trabajar en Galilea. Pues trabajaba como agricultor, como todos los judíos que vivían del campo. Además aprendió la profesión de su padre y trabajaba como carpintero. Dice que sus parientes pues no lo entienden. En una ocasión lo quieren llevar a su casa porque piensan que está loco. Eso lo encontramos en Marcos 3:21. Y en otra, pues quieren que se dé a conocer a la gente allá en Jerusalén, en la capital. Eso está en Juan 3:7, del 3 al 8. Pues antes de nacer, él ya era víctima del sistema. El emperador romano mandó a hacer un censo para el cobro de los impuestos. En Lucas 2:1-3. Por eso Jesús nació fuera de su casa. En Lucas 2:4-7. Después de su nacimiento fue perseguido por el tirano Herodes. En Mateo 2:13. Su infancia estuvo marcada por la violencia. Los 12 primeros años de su vida fueron uno de los periodos más violentos de la historia de Palestina. En la época de Jesús, evangelio quería decir buena nueva. Pues eran las buenas noticias que acontecían en las provincias y que se proclamaban de provincia en provincia. Por lo tanto, la narración de la vida, dichos y hechos de Jesucristo, pues es el evangelio de Jesús. La buena nueva consiste en que el reino de Dios
El reino de este Dios restaurará la paz y la prosperidad para su pueblo, exiliado para los pobres y los afligidos. El judaísmo palestino supo prolongar estos hermosos textos de Isaías. Las figuras de portador de buenas noticias, de ungido o de siervo de Yahvé, proporcionará a los primeros cristianos un vocabulario para presentar a Cristo anunciando la buena nueva. La palabra evangelio fue utilizada en la Biblia por primera vez por Pablo de Tarso, en la primera carta a los tesalonicenses. Pues esto que nos estás diciendo nos abre un panorama muy, muy amplio y nos pone en contexto de lo que significa la encarnación, ¿no? Que Jesús fue uno más entre nosotros, o sea, asumió nuestra condición humana. Muy interesante el tema, pero tenemos que ir a un corte, vamos a salir unos minutitos al aire, del aire como unos 2, no menos como 1, y regresamos. Bien, mis hermanos, pues regresamos del corte en este su programa Palabra y Vida a través de Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio. Esta mañana tenemos a Dulce Villa que nos está compartiendo el tema revisión al texto de Mateo 14, versículos 26 al 30. Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Haciendo una rápida recapitulación, Dulce nos habló de la voz de Dios en el Antiguo Testamento, cómo Dios se comunica con el hombre y en la historia del Antiguo Testamento a través de personajes de fe y rectitud. Bueno, y a pesar de la rebeldía del pueblo elegido, la insistencia de Dios a través de los profetas. Después, pues nos habló de Jesús, cómo la palabra de Dios se hace hombre y habita entre nosotros. Y para ir adentrándonos más en el tema, porque ya llegamos a Jesús, ahora nos falta la parte de caminar sobre las aguas y la parte de Pedro, pero antes de entrar en eso, Dulce, platícanos un poquito sobre lo que es el Evangelio de San Mateo. ¿Qué nos puede decir, o qué nos dices más bien en tu tesina? Pues el Evangelio de San Mateo, que es de donde saqué mi cita, pues nos dice que Mateo es un Leví, es un recaudador de impuestos a quien Jesús llamó para ser uno de los apóstoles. Eso está en Mateo 9:9 y Marcos 2:13. Y pues nos dice que este evangelio trata de mostrar que los cristianos no deben de preocuparse si por ahora lo rechaza su pueblo. Ahora el reino es de los que han reconocido al Mesías, del que la comunidad oficial se ha quedado fuera por no haber creído, ¿verdad? Y pues este evangelio no está dividido en 5 partes. Bueno, antes de esto, Mateo siempre destaca la figura de Jesús como predicador y maestro de la Escritura. Se interesa en forma especial por las palabras de Jesús, que son más numerosas en su evangelio que en los demás, y en cambio cuenta sus gestos y sus milagros del modo más esquemático posible, ¿verdad? Y estas 5 partes en las que está dividida el evangelio de Mateo, pues es el sermón de la montaña, las instrucciones a los misioneros, las parábolas del reino, las advertencias a la comunidad cristiana y cómo vivir a la espera del fin de los tiempos. Y pues ya a manera de introducción, Mateo pone los 2 primeros capítulos sobre la infancia de Jesús. Son relatos de un carácter especial en los que se preocupa muy poco de la historicidad de los hechos. Pues la intención pues, es presentar a través de imágenes una enseñanza teológica, ¿verdad? Esto es a grandes rasgos lo que pues, es el Evangelio de Mateo, de donde yo saqué mi cita. Dulce, bueno, pues ya con esto que nos comentas, ya nos ubicamos en el pasaje, ¿verdad? En lo que nos quiere transmitir San Mateo, por la forma en la que se redacta su evangelio. Y Mateo nos habla sobre Pedro, un Pedro que puede ser cualquiera de nosotros, pero platícanos tú, ¿quién es Pedro? Pues Pedro es el personaje después de Jesús, pues más conocido y citado en los escritos neotestamentarios. Nos dicen que es mencionado 154 veces con el sobrenombre de Pedro o piedra, ¿verdad? Que es lo mismo que roca también.
y pues que en traducción griega del nombre arameo que le dio directamente Jesús. Jesús es el que le cambia el nombre de Simón, se llamaba Simón, a Pedro o Piedra. Ahí pues casi siempre, bueno, siempre en el Antiguo Testamento cuando se hacía un cambio de nombre, era para una misión especial. Y aquí, pues en forma simbólica, pues Jesús le cambia el nombre a Pedro, porque pues iba a ser la piedra de la iglesia, ¿verdad? El día mayor. Y pues a grandes rasgos, Pedro pues nos dicen que estaba casado y su suegra pues fue curada un día por Jesús. Vivía en la ciudad de Cafarnaúm, en la casa en que también Simón se alojaba cuando estaba en esa ciudad. Pedro pues fue uno de los primeros 4 discípulos que Jesús llama y también permite seguir su itinerario espiritual. Recordemos de que pues en los evangelios es de él y otros 4, ¿verdad? Que es Santiago, Andrés y Juan, pues son los discípulos pues más los que se mencionan, ¿verdad? Que siempre Jesús se aparta con ellos a orar y siempre tiene situaciones especiales con él, con Pedro pues más cercanos, pero con los otros 3 también. Nos dice que pues a él fue el que le pide permiso para subir a su barca. Recordemos el pasaje donde Jesús pide una barca para subirse y estar predicándole ahí a la gente, y pues la barca fue la de Pedro, y así pues nos dice en forma simbólica que pues la barca se convierte en la cátedra de Jesús, ¿verdad? También pues Pedro, pues recordemos ese pasaje donde Jesús lo llama pescador de hombres, ¿verdad? Después de bajar de la barca, dice que pues le dice que a partir de entonces él va a ser pescador de hombres. Y también ante el anuncio de la pasión, pues Pedro se escandaliza y protesta, ¿verdad? Provocando la dura reacción de Jesús, pues sobre todo porque Pedro pues quiere un Mesías, hombre divino, que realice las expectativas de la gente con todo su poder. Pedro, impulsivo como era, no duda en tomar aparte a Jesús y reprenderlo. La respuesta de Jesús echa por tierra todas sus falsas expectativas, a la vez que lo invita a convertirse a seguirlo. Cuando le dice Jesús: ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino lo de los hombres, ¿verdad? Pedro humildemente pues aprende así lo que significa en realidad seguir a Jesús. No, pues esto que nos platicas está de pelos. ¿Tú cómo ves, Fabián? Muy interesante, lo veo muy interesante. Valdría la pena ahondar más en la personalidad de San Pedro, porque de muchas formas nos identificamos con San Pedro en lo impulsivo que es, en el liderazgo, en la traición, en el miedo, en el arrepentimiento o en su crecimiento espiritual. Pero pues tenemos que seguir adelante, porque hemos llegado al meollo del asunto. Jesús camina sobre el agua y Pedro con él. Así es, este pasaje pues tiene varios comentarios y exégesis a la película. Sí, pues yo tomé de varios comentarios, por ejemplo, el de la Biblia de Jerusalén. Dice que Jesús se compadece de la multitud que lo seguía y sacia su hambre a partir de 5 panes y 2 pescados. Después ordenó a sus discípulos que partieran antes que él a la otra orilla mientras despedía a la gente. Antonio Rodríguez Carmona, pues él nos dice que los discípulos se embarcan solos, obligados por Jesús, posiblemente ante la reacción mesiánica de tipo nacionalista que recoge Juan en 6, 14, 15, ¿verdad? Y pues ahí Jesús se va al monte a orar, fortalece sus lazos y unión con el Padre, y ya cabe deducir incluso cuáles eran los temas y diálogos secretos con el Padre.
cómo debía llevar a cabo su misión, qué decisiones debería tomar en cada situación y siempre con actitudes de sumisión incondicional a la voluntad del Padre. Esto es lo que piensa, es su comentario de Rodríguez Carmona de este pasaje. En la Biblia comentada de los profesores de Salamanca, pues ellos nos dicen que su interpretación dice que este episodio de la deambulación milagrosa de Cristo sobre las aguas solo lo omite Lucas. Se explica por su tendencia a abreviar todo el final del ministerio de Cristo en Galilea. Mateo es el que da la escena más completa. Solo él es el que narra esta escena de cuando Pedro sale, porque los otros evangelistas, pues ellos omiten esta parte. Nos dice aquí que Juan omite en ella el caminar de Pedro sobre las aguas en Lucas, pero se explica bien en ambos porque Marcos refleja en él la omisión de este episodio que Pedro haría, y pues Juan buscó en la escritura simbólica de su evangelio el narrar hechos históricos, destacar su valor pedagógico y apologético en orden a la Eucaristía, cuya promesa relata a continuación. Pues a Lucas solo le interesa destacar la figura milagrosa de Cristo en orden a la posibilidad del milagro eucarístico. Pues Jesús forzó a sus apóstoles a separarse de las turbas y a embarcarse. Era esto deshacer de un golpe toda aquella incipiente revolución pseudo-mesiánica. Eso es lo que nos dice la Biblia comentada de los profesores de Salamanca. Y pues en el comentario bíblico latinoamericano, que es Leborati, pues él nos comenta que pues pudiéramos tener la impresión de que este milagro tiene como finalidad única la demostración de la divinidad de Cristo. En este caso, el milagro es predicación y anuncio del Evangelio, porque es provocado por la necesidad en que se ven los discípulos, pues es decir, una teofanía, una aparición de Dios. Pues lo que es el comentario de Guijarro en comentarios al Nuevo Testamento, de Guijarro, de Pérez y de García y varios más, pues ellos nos dicen que este episodio resulta tan singular en la narración de los sinópticos que muchos comentaristas proponen que su contexto original sería después de la resurrección de Jesús. Con este capítulo se inicia la parte de Mateo que ha sido llamada eclesiástica. Los discípulos en la barca representan de manera no demasiado sutil a la iglesia, de la que Jesús nunca está lejos, aun cuando la situación sea amenazadora y a él no se le vea. Se afirma claramente su posición entre los 12. Aquí se sugiere que Pedro tiene unas posibilidades que no son compartidas por los otros. Para hacer frente a estas responsabilidades, habrá de tener. Y pues Pedro pues es el ejemplo verdadero de lo que debe ser un verdadero cristiano, que es el de confesar a Jesús como el verdadero Dios y verdadero hombre, que solo mediante la fe y manteniendo los ojos fijos en Jesús se puede salir del mar y sobre todo de la gran lección al inicio de esta película, donde a ejemplo de Jesús hay que recurrir con frecuencia a la oración. No, pues muchos temas ahí de la cuestión del exégesis de esta película, ¿verdad? Y fíjese usted qué importante es meterse a profundizar, así como lo hizo Dulce con esto, porque salen muchas cosas, muchos aspectos que no tenía uno contemplado. Pero vamos ahora al texto de la materia de tu tesina. Vamos a los versículos, a la revisión de versículos. Adelante, Dulce. Así es, pues el análisis de la cita de Mateo 14, 26, 30, pues es la siguiente, ¿verdad? Del versículo 26. Bueno, primero voy a leer toda la cita. Dice, los discípulos viéndole caminar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, que soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir donde ti, sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús.
Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Y pues el versículo 26, en la oscuridad de la noche, en la agitación de un mar levantisco, Jesús se aparece a sus discípulos, podemos llamarlo Cristofanía y compararlo con la transfiguración y la Pascua. Jesús domina los elementos. Y pues en el versículo 27 Jesús tranquiliza a los apóstoles diciendo, soy yo, fórmula que hace pensar en el nombre divino dado a Moisés en el Sinaí, cuando le dice a Moisés ¿qué les voy a decir? ¿Cómo se llama mi Dios? Les dice, soy yo soy. En el versículo 28, al escuchar Pedro que es Jesús quien le sale al encuentro caminando sobre el mar, le pide ir a su encuentro. Del miedo pasa a la confianza al escuchar la voz de su maestro. Pedro no piensa en lo extraordinario de caminar sobre las aguas, sino lo que pide con amor es ir a ti. Es el primero en hablar, no espera porque es el Pedro de siempre, el del ímpetu, el del amor y de la flaqueza. En el versículo 29, pues Pedro apenas oye que Jesús le dice ven y sale de la barca y camina sobre el agua. Esta narración es una hermosa imagen de la fe del apóstol en la voz de Jesús que le dice ven. Él reconoce el eco del primer encuentro a orillas de aquel mismo lago y enseguida nuevamente deja la barca y va hacia el maestro y camina sobre las aguas. La respuesta confiada y pronta al llamado del Señor hace cumplir siempre cosas extraordinarias. En el versículo 30, Mateo quiere resaltar la fragilidad de la fe de Pedro, que se encuentra entre la confianza en Jesús y el miedo, que es muy parecido al sentimiento que tenían todos al momento de la pasión, donde se debatieron entre seguir a Jesús o abandonarlo. Pero también se podría pensar que Pedro quiere poner a prueba la palabra de Jesús, que ya se les ha presentado en su categoría divina con la frase yo soy, si eres tú. La fe de Pedro busca su apoyo más en el milagro que en la palabra de Jesús. Fe, por tanto, muy imperfecta, porque la verdadera fe se halla determinada por una apertura, tanto a Dios y una confianza absoluta en su palabra, aún en las necesidades más extremas de la vida. Pues aquí terminamos con lo de que es lo de capítulo a capítulo. Fíjate qué interesante esta parte, ¿no? Donde nos comentas, realmente estaban ellos entre el miedo y la fe, entre la duda y la certeza, pero ninguno se aventaba, nomás Pedro fue el que dijo, a ver, ahí te voy, a ver si es cierto. Era el más aventado de todos. Más aventado. Así es. Sí, la verdad es que esto nos pone a reflexionar de cómo anda nuestra fe en un momento dado, ¿no? Y bueno, no sé si por ahí tengan alguna otra pregunta, comentario, mis hermanos. Los veo muy calladitos. No, yo me quedé con lo de escuchar a Dios, cómo escuchar a Dios, y yo creo que el aprender la palabra de Dios a través de estudiar y meditar la Biblia, pues, las escrituras, ¿sí? Y con el tiempo, yo no sé si a ustedes les ha pasado que traen alguna cosa en la cabeza y no les cuadra cómo hacerlo, y de repente están pensando algo y les brinca lo que debes hacer. Eso pasa con la Biblia, al estudiarla y meditarla, empiezas a entender cómo andamos. Y si le decimos, yo he aprendido eso en el instituto, el Señor pues me abrió mis sentidos porque yo aprendí eso, por eso me identifiqué mucho con este pasaje, para decirle, Señor, háblame, pero también de tener la disponibilidad, de prestar oídos, de tener siempre el oído así bien receptor, ¿verdad? Porque pues el Señor no, como lo dijimos al inicio, no nos va a hablar, Él con su voz no, pero nos va a hablar a través de su palabra, a través de otra persona, a través de la Eucaristía, a través de las homilías, ¿verdad? En
en todas esas ocasiones nos habla Él. Así es. A mí me gustó mucho, después de que haces el análisis de estos versículos, un comentario de Manuel de Tuya, porque son unas preguntas, estas yo creo que fueron dedicadas a Katy, de la cuestión de las preguntas, porque dice, ¿el hundimiento de Pedro estaba vinculado a su desconfianza? ¿Permitió también el Señor que Pedro se sumergiese porque sería pastor? ¿Quiso por eso mostrarle la fuerza y la debilidad? El Señor miraba la formación de aquel hombre fiel e impetuoso que debía regir su iglesia para que no confiara en sí, sino en la virtud de lo alto. La piedra que en él había era roca sobrenatural. Y luego hay un comentario en el libro Comentarios a la Biblia Litúrgica, en donde el autor Ramos refiere dos rasgos que parecen excluirse: caminar hacia Jesús y hundirse. Y esta paradoja se resuelve diciendo que desde que comenzó la duda, Pedro dejó de caminar hacia Jesús. Fíjense, me encantó esto porque, como dijo Dulce al principio, esto está como para que le quite usted el nombre a Pedro y ponga el suyo. Yo ya voy a poner el mío para la reflexión de esta semana. La verdad, está muy interesante. Oye, lo que me llama a mí ahorita que dices el poner el nombre nosotros, ¿va? Y también el ya quitarnos la idea de que decía ahorita Dulce, queremos que Dios nos hable así de forma sobrenatural como a Pedro, ¿no? O en cosas extraordinarias, lo decía el padre Pineda en la semana, a veces queremos ver a Dios en cosas muy, muy llamativas y en realidad lo podemos encontrar en las homilías con algo más simple. El chiste es estar atentos y confiar en Él, así como confió Pedro. Fíjate, esa confianza que nos hace no estar esperando que llueva para querer ir a caminar ahí sobre el paso a desnivel cuando se inunda, ¿verdad? Y querer caminar sobre las aguas, porque son las únicas aguas que se nos juntan aquí. Pero yo creo que no es por ahí, ¿no? No es esa fe, esa credibilidad en el Señor, la que debemos de tener, esa confianza en lo alto, como dice este comentario que acabamos de ver y que pues remarca lo que estás diciendo, ¿no, Katy? Así es. Sí, en sí. fin, Y luego mira, creen? hijo, ya sé que estamos acabando, pero ahí te voy con el último. Es interesantísimo ver que Pedro va caminando hacia Jesús. Y ahí es cuando no se hunde, pero cuando empezó a voltear a ver las olas y el agua y esas cosas, entonces empezó a hundir, dejó de ver a Jesús. Y habrá que ver para dónde voy yo, pues ya que están con las preguntas, ¿para dónde voy? Habrá que hacernos esa pregunta, ¿no? Vaya, y va a estar sencillo si le pides al Señor que te oriente. Es más, está más fácil encontrar el propósito en tu vida que encontrar el carril de algunas calles de Ciudad Juárez, ahora que estamos hablando de calles, ¿verdad? Entonces, vas a encontrar tu propósito en la vida siempre y cuando lo busques a Él, lo sigas a Él, confíes en Él, independientemente de las tormentas de la vida, cómo se van dando. Pero bueno, sacamos la conclusión nosotros, pero Dulce tiene su propia conclusión. Dulce, tienes un minutito para la conclusión. Es más, mírate, si te hace poquito te doy 60 segundos. ¿Cómo ves? Muy bien, pues muchas gracias. Y pues mi conclusión fue que pues en Jesús, el Dios con nosotros, se da la manifestación de la gracia de Dios. Él es el verbo hecho carne, la palabra de Dios. Se hizo hombre para manifestarnos lo que Dios quiere de nosotros. Ahora Dios no lo hace a través de algún profeta. La palabra descendió y se hizo hombre. Las promesas de Dios hechas al hombre tuvieron su cumplimiento y plenitud en Jesucristo. Él mismo vino a enderezar lo que el hombre había torcido. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, a través de la luz de Jesucristo, y el Nuevo Testamento, es lámpara para nuestros pies. Y eso lo podemos ver en varias citas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El hombre de ayer, hoy y de todos los tiempos solo llega a su plenitud cuando sabe escuchar lo que el Señor quiere de él, porque escuchar, meditar y obedecer, pues nos lleva a la fe. Pedro reconoce a Jesús en esta pericopa meditada, Mateo 14, 26 a 30,
escucha su voz y le da fe, confía en su Señor, le pide que le llame, que le mande ir a él. Pedro sabe que la voz del Señor tiene poder, porque lo conoce, porque ha vivido con él. Aún así, viéndose movido por las olas del mar y por el viento, su fe decae. Pero hundido y cubierto por el agua y con la confianza que le dio el conocer a Jesús, andar con él, saber quién era, amarlo y sentir su amor, le grita: Señor, sálvame. A ejemplo de Pedro, los cristianos de hoy tenemos que aprender a conocer a Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Esto nos llevará a conocerlo, saber quién es, aprender a amarlo, a conocer su voz y reconocerlo en medio de las tinieblas, y a tener valor de salir a la barca para ir a su encuentro, a gritarle cuando caemos: Jesús, sálvame. Saber qué es lo que quiere de cada uno de nosotros, aprender a amar a mi prójimo y saber que el Señor prometió que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estará Él. Eso lo dice en Mateo 18:20. Con lo anterior, sabremos que el Señor nos ama en lo individual, pero que estará en presencia cuando oremos con nuestros hermanos en la iglesia, ¿verdad? Sobre todo. Pero en la Eucaristía, que es donde se encuentra el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, instituida por Jesús en la última cena. Miren, varios evangelistas nos lo citan. Y este pan es divino para que junto con el Espíritu Santo nos fortalezca y escuchemos a Dios, que no nos perdamos y hundamos en el mar, y que cuando la figura de Jesús o la imagen de su rostro se disipe o desaparezca entre la niebla o la oscuridad de las tinieblas del mundo y no estemos seguros de que Él sea, lo podamos escuchar y conozcamos su voz. Y la fe nos ayuda a gritarle y a tomar su brazo, y a ejemplo de Pedro, a clamarle con humildad. Pues ahí tienen ustedes esa tremenda conclusión. Esto nos deja picadísimo, bueno, al menos a mí. Yo la verdad les sugiero que nos soliciten este trabajo de Dulce, se los haremos llegar con mucho gusto. Estamos estrenando correo, fíjate, apúntele ahí en su cuaderno bíblico, administración@biblico.mx. Estamos estrenando este correo precisamente para recibir sus mensajes, sus comentarios. Díganos si me gustó, no me gustó. Y no deje usted de ser ángel de Red Guadalupana, de su donativo para seguir manteniendo eso. Mire, si le gustó, ayúdenos a que se mantenga. Si no le gustó, de todas maneras, ayúdenos y ofrézcalo como sacrificio, pero usted ayúdenos, no lo deje pasar. Y para ya irnos, Katy, el camino de hoy, por favor. Claro que sí, Jorge. Bueno, el camino de hoy es el 297 y dice así: todo eso que te preocupa de momento importa más o menos. Lo que importa absolutamente es que seas feliz, que te salves. Pues ahí tiene usted también para que, a la imagen de Pedro, Usted, lo importante es que camine hacia Jesús, no voltee ni a izquierda ni a derecha, porque ahí es donde se le descompone el asunto y pierde uno el estilo. Pero bueno, mejor nos ocupamos y nos preocupamos de nuestra felicidad. Y pues por lo pronto, Dulce, muchas gracias. Nos despedimos con alegría y deseamos que el amor y la paz de Dios les acompañen y estén con ustedes. Estuvimos con ustedes en el programa de hoy Fabián, Katy, Luis, Dulce y Jorge, en un programa más de Palabra y Vida.